general que los alumnos que tienen 15 puntos no están perdiendo la clase. Yo siempre, cuando doy mis clases presenciales allá en la antigua, yo siempre les digo a mis alumnos, si de 30 puntos sacan 15, es de preocuparse. Pero, o sea, es de preocuparse porque tienen que mejorar la nota, ¿verdad? Pero, pues ustedes saben perfectamente que se pueden recuperar, o sea, hablando del semestre, ¿verdad? Se pueden recuperar en el segundo parcial y pues a veces yo como docente también doy oportunidad cuando están y yo sé que están teniendo problemas y tienen muy baja la nota, pues asigno alguna tarea, ¿verdad? Por lo menos de 5 puntos. En este caso no se puede, jóvenes, porque es una preespecialización y mucho menos a estas alturas, ¿verdad? Yo no podría decirles, miren, a los que tienen 15 puntos yo les voy a dar un trabajo, ¿verdad? Porque no corresponde, no está autorizado y no podría hacerlo. Eh, Aparte de eso, como les repito, si tienen 15 puntos y suponiendo que no tengan los 20 puntos en el trabajo, sino que tengan 18 o 19 puntos, ustedes ya están punteando 34 o 33 puntos, ¿verdad? Pero recuérdense que el trabajo, perdón, el examen final también tiene una ponderación de 30 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener su asistencia completa para poder tener los 20 puntos. Entonces, si ya tienen 33 puntos más los 20, ya son 53 puntos y ustedes saben que con esa nota ustedes pueden examinarse muy bien. Y a quienes no tienen las asistencias completas, o sea, que no hayan eh, llenado su formulario de asistencia, no quiere decir que por 2 o 3 inasistencias ustedes van a tener 0, ¿verdad? En la asistencia, no es así, jóvenes. Entonces yo les recomiendo, miren, el examen va a venir muy fácil, ya les envié las partes de donde voy a extraer las preguntas y como recuérdense que ahora son más temas, entonces no voy a poder extraer 2 o 3 preguntas de cada uno, sino que tal vez una pregunta y algo de lo que yo he hablado en las clases y que yo he recalcado mucho en cada uno de los temas, también lo voy a tomar en cuenta ahí para el examen. Eh, Aparte de eso, no sé si alguien más tiene alguna duda al respecto, pero y si no, pues damos inicio a la clase. Vamos a terminar algo rapidito, ¿verdad? Porque aunque sea para ver la colita ahí del segundo tiempo del partido. Adelante, compañeros. Muy buenos días a todos. En esta ocasión les hablaremos sobre los derechos de las minorías y apátridas. Somos el grupo 10. Ok, para iniciar, la presente tendrá 6 puntos principales. Como inicio tendremos la introducción y les indicaremos qué son las minorías y los apátridas. Como segundo punto, los antecedentes históricos, las minorías religiosas, étnicas y los surgimientos de los derechos. Como tercer punto, que son las personas apátridas, el origen, las causas y las consecuencias de apátrida, el marco legal, el cual puede estar vigente con relación a la regulación nacional e internacional por cada uno de los grupos. También les tendremos sobre el problema principal, cuál es la brecha entre la norma y la realidad. Y como último punto, les presentaremos algunas soluciones y conclusiones a las cuales llegamos como grupo y que están plasmadas en el trabajo. Y alguna propuesta concreta de acción que se pueda dar. ¿Qué son las minorías? Las minorías son los grupos los cuales por ciertos motivos, religión, etnia, cultura, orientación sexual, enfrentan alguna discriminación, exclusión social y algunas barreras en el acceso de los derechos. En la actualidad, las mujeres se encuentran dentro de estas minorías y sufren doble marginación, una por el sexo y por el género. También las personas que tienen tendencias LGTBQ+, entonces son las principales minorías que se encuentran en la actualidad. ¿Qué son las apátridas?
Las apátridas son las personas que no son reconocidas por las naciones, por ningún estado, en las cuales existe un vacío legal y social en educación, salud y protección. En la actualidad hay aproximadamente al menos 4.4 millones de personas apátridas, entre estas las principales, el conflicto de Ucrania y Rusia, el conflicto en Medio Oriente. Hay ciertos lugares los cuales no tienen una región bien definida, no tienen un estado al cual pertenecen, también se les podría denominar nómadas, que en la actualidad en Medio Oriente hay bastantes personas de esta índole. Como antecedentes históricos, eh, un panorama general con relación a los antecedentes históricos que se tienen. En el año 539 a.C., el presidente de Persia, Ciro II, promovió la tolerancia de la religión en torno al pueblo judío. Constantemente el pueblo judío ha sido una minoría muy estigmatizada. Posteriormente, en el siglo XIX, en el Congreso de Viena introduce protecciones para grupos religiosos y nacionales tras las guerras napoleónicas. Posterior a la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles fue creado para establecer mecanismos los cuales pudieran proteger a las minorías que se encontraban en Europa. No solo a los judíos, sino a personas de distintas etnias y religiones que se encuentran en esa área. Y en el año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció el derecho de toda persona a una nacionalidad. Y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, como bien saben, hubo traslado de personas alrededor del mundo. Eh, una, un gran ejemplo de esto es Argentina y los países del sur de América, los cuales acogieron a bastantes personas de Alemania, Francia, Polonia y países los cuales se encontraban en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y la ONU incorporó protección a las minorías con tratados internacionales contra la discriminación y contra el genocidio. Con relación a las minorías religiosas y étnicas, como les mencioné, uno de los pueblos más perjudicados por esto fue el pueblo judío. Tuvieron persecución, expulsiones y violencia durante siglos en Europa. Uno de los ejemplos más representativos de esto fue el genocidio realizado por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, debido a que quería unificar al pueblo alemán en una sola bandera, y principalmente el pueblo judío fue el chivo expiatorio, se podría decir, para esto. Las guerras religiosas han sido conflictos entre distintas religiones. En Europa se presentó con católicos y protestantes, los cuales provocaron desplazamientos masivos que impulsaron la búsqueda de una libertad religiosa. Y los pueblos indígenas. La expansión colonial implicó una ocupación de territorios, desplazando forzosamente a las culturas autóctonas de esas regiones y eliminando de forma masiva la etnia cultural de cada uno de los pueblos originarios. Y los imperios y su dominio. Como bien saben, cuando un imperio toma alguna región, trata de instaurar sus dogmas, sus doctrinas, sus religiones. Se pudo ver con el imperio romano, el imperio mongol, el imperio otomano, el imperio ruso y el imperio español, los cuales sometieron a los pueblos, considerándolos inferiores, sin protección jurídica alguna. El surgimiento y reconocimiento de los derechos el surgimiento en los siglos XIX y XX. Se dieron el Congreso de Viena, el Tratado de Versalles, el NAP de Martin Luther King,
Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la ONU incorpora protección a las minorías, instrumentos específicos para proteger a esas minorías, las cuales se vieron muy vulnerables en ese tiempo. Como bien saben, los genocidios que se produjeron en Alemania, los japoneses hacia las personas de China y esa región asiática. Y las leyes y acciones históricas claves. Los Civil Rights en Estados Unidos en el año de 1964. En Estados Unidos, como bien saben, hubo una guerra, la guerra civil, la cual intentaba considerar que el sur era mejor que el norte, en los cuales se dieron casos extremos de violencia contra la raza afroamericana de parte de la supremacía en ese entonces blanca que ellos consideraban, en las cuales se dieron genocidios y se trataba a las personas de color afroamericanas con distintos tipos de segregación en lugares específicos, en el transporte público, en temas de salud, de educación, de derechos humanos, de medicina. Entonces, sí se vio bien marcado y eso es hace menos de 70 años. El Voting Rights Act de Estados Unidos también, en 1965. Y en 1995, el Acuerdo sobre la Identidad de los Pueblos Indígenas que se dio en Guatemala, y en 1996 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Guatemala. En esta ocasión seguiremos con el compañero Jorge. Gracias. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días, licenciada. Voy a exponer la parte del trabajo referente a las personas apátridas y a la regulación legal de algunos grupos minoritarios en Guatemala. En primer lugar, es importante entender qué significa ser una persona apátrida. Bueno, una persona apátrida es aquella que no es reconocida como nacional por ningún estado conforme a su legislación. En otras palabras, es una persona que legalmente no tiene nacionalidad. Esta situación representa una de las formas más graves de exclusión jurídica y social, porque la nacionalidad no solo es un dato de identificación, sino el vínculo que conecta a la persona con un Estado y le permite ejercer derechos fundamentales. Ustedes se preguntarán por qué esto es tan importante. Porque a través de la nacionalidad una persona puede acceder a educación, salud, trabajo, participación política, identidad legal y protección jurídica. Cuando alguien no tiene nacionalidad, queda en una especie de vacío legal que le impide desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. La patria no es un fenómeno reciente. Como bien lo mencionó mi compañero en los antecedentes históricos, se relacionan con los grandes cambios políticos y territoriales, ocurridos especialmente en los siglos XIX y XX. Por ejemplo, la desaparición de imperios, la creación de nuevos estados, las guerras mundiales y los cambios de fronteras provocaron que muchas personas quedaran sin una nacionalidad definida. A esto se suman otras causas, como los vacíos en las leyes de nacionalidad, la discriminación por motivos étnicos, religiosos o sociales, la discriminación de género, cuando a las mujeres no se les permitía transmitir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones, y también problemas administrativos, como la falta de registro de nacimiento o de documentos de identidad. Las consecuencias de la apatridia son muy graves. Una persona apátrida puede tener dificultades para inscribirse en centros educativos, recibir atención médica, trabajar formalmente, registrar a sus hijos o incluso demostrar legalmente quién es. Por ello, la apatridia no solo afecta la vida jurídica de la persona, sino también su vida social, económica y humana. Ante esta problemática, la comunidad internacional ha creado instrumentos de protección. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. Más adelante, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 estableció la definición jurídica de persona apátrida y fijó estándares mínimos de protección. Posteriormente, la Convención para reducir los casos de apatridia en 1961 buscó prevenir la aparición de nuevos casos, especialmente obligando a los estados a evitar que una persona nacida en su territorio quede sin nacionalidad. Ahora bien,
nuestro trabajo también aborda la regularización legal de distintas minorías en Guatemala. Y aquí es importante recordar que cuando hablamos de minorías, no nos referimos a grupos que por razón de etnia, culturales, religiosas, sociales o de otra naturaleza se encuentran en una situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión. En primer lugar están los pueblos indígenas. En Guatemala, aunque los pueblos indígenas representan una parte muy importante de la población, históricamente han enfrentado marginación y desigualdad. Por ello, la Constitución Política de la República, especialmente los artículos 66, 67, 68, 4 y 58, reconocen la protección de los grupos étnicos, la defensa de sus tierras, la igualdad de todas las personas y el derecho a la identidad cultural. Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es fundamental porque reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir sin discriminación y a que se respeten sus costumbres, su organización y su derecho consuetudinario. A esto se suma la Ley de Idiomas Nacionales, que protege y promueve el idioma de los pueblos mayas, garífuna y xinca, y también al artículo 202 bis del Código Penal, que sanciona la discriminación. Otro grupo abordado en nuestro trabajo es la comunidad LGBTQ+. En este punto, el documento señala que en Guatemala no existe un marco jurídico específico y completo que proteja de manera expresa a esta comunidad, ni tampoco una tipificación concreta de los crímenes de odio como sucede en otros países. Sin embargo, sí existen que sirven de base para su protección, como en los artículos 2, 4, 5 y 44 de nuestra Constitución. Perdón, el artículo 202 bis antes mencionado del Código Penal y normas internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la identidad de género y el libre desarrollo de las personas. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. También se hace referencia a los inmigrantes, cuya protección se encuentra en la Ley de Migración, decreto 95-98, que regula la entrada, salida y permanencia de nacionales y extranjeros en el territorio nacional, y la Ley Conamigua, decreto 46-2017, que fortalece la protección de los derechos de los guatemaltecos en el extranjero. En cuanto a las personas apátridas, el marco legal principal se encuentra en dos convenciones internacionales ya mencionadas, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 y la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas de 1954. Estas normas son esenciales porque definen quién es apátrida y establecen mecanismos para evitar que las personas queden sin nacionalidad. Pues, también mencionamos que las personas racializadas y afrodescendientes, cuya protección se encuentra en los mencionados artículos 202 bis del Código Penal, los artículos 4 y 44 de la Constitución y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en este caso, el objetivo principal es combatir el racismo y garantizar igualdad de derechos. En relación a las minorías religiosas, la base legal principal está en el artículo 36 de nuestra Constitución, que reconoce la libertad de religión y el derecho de toda persona a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado. Finalmente, el documento aborda con discapacidad quienes también constituyen un grupo vulnerable. Disculpen, mi compañero de partido celular, perdón. Disculpen. Le estaba diciendo, finalmente el documento aborda a las personas con discapacidad, quienes también constituyen un grupo vulnerable, requieren una protección reforzada, perdón. Aquí destaca la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, decreto 135-96, que busca garantizar igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación y promover la participación plena de estas personas en la sociedad. También se menciona la Ley de Certificación Biopsicosocial, decreto 6/2024, y la LENSEGUA, la Ley de Señas de Guatemala, decreto 3-2020, como parte del marco jurídico de protección e inclusión. Como conclusión a estos dos bloques, podemos afirmar que sí existe un conjunto de normas nacionales e internacionales que buscan proteger a las minorías y a las personas apátridas. Sin embargo,
el verdadero problema no es únicamente la falta de leyes, sino la falta de aplicación efectiva de esas normas. En otras palabras, el reto está en que los derechos reconocidos en el papel se conviertan en derechos reales y efectivos en la vida de las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido excluidas, discriminadas o invisibilizadas. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles el siguiente punto, que sería básicamente el problema principal que vamos a abordar sobre las personas apátridas y las minorías. El problema principal comienza con una pregunta, ¿verdad? ¿De qué forma la falta de protección afectiva y efectiva y el escaso reconocimiento de los derechos de las minorías y las personas apátridas afecta el ejercicio de sus derechos esenciales? ¿Y qué herramientas jurídicas pueden fortalecer su protección y prevenir la discriminación? Eh, esta exposición pues se divide en dos grupos, ¿verdad? En principio tenemos las personas apátridas. El problema principal que enfrentan este grupo, ¿verdad? Estas personas, en principio es de que no son reconocidos por medio de ningún país. Hay un vacío jurídico total. El siguiente punto, el siguiente problema que tienen estas personas es que no tienen un acceso a identidad, salud y educación y empleo dignos. Y como siguiente problema es que son altamente vulnerables a pobreza, explotación y abuso. En cuanto al grupo de las minorías, enfrentan discriminación, exclusión eh, persistente de parte de la sociedad, impedimento de participar en la vida política, económica y social de forma activa. Y el siguiente problema que les afecta a las minorías sería las normas existentes no se aplican de forma efectiva. Tenemos acá en este punto, ¿verdad? Dos grupos que sería la realidad versus lo que dice la ley. Lo que dice la ley en cuanto a la brecha sería que tendríamos que tener igualdad y no discriminación garantizada para todas las personas. Protección de identidades culturales y lingüísticas. Derecho a la nacionalidad de toda persona. Acceso a la salud, educación, empleos dignos sin distinción alguna. Mecanismos internacionales de protección. Y la realidad que enfrentamos día con día sería la discriminación estructural que persiste en todos los niveles, pueblos indígenas excluidos de procesos políticos y económicos, millones de personas sin registro de nacimiento o de nacionalidad ni documentación, comunidades LGBTQ+, sin protección legal específica en Guatemala. Acá quiero hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Y comentarles, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta de que en nuestra sociedad las personas que pertenecen a este grupo de minorías, que sería LGBTQ+, sufren demasiada discriminación en cuanto al tema del empleo, ¿verdad? Nosotros, pues, vemos, ¿verdad? Que cuando una persona que pertenece a este grupo llega a solicitar empleo, pues simplemente con verlo ya empieza a sufrir discriminación, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún tipo de entrevista con este tipo de personas, pero los tratan muy mal, ni siquiera terminan las entrevistas en muchas ocasiones, ¿verdad? Y es un tema que yo lo platicaba con mi mamá, ¿verdad? Que le decía, por ejemplo, de que ninguna persona nace siendo racista o discriminativo, sino que básicamente en nuestra misma sociedad es la que empieza a influenciar a las personas pequeñas, en este caso a los niños, ¿verdad? Dicho esto, el siguiente punto que sufrimos en la realidad sería personas apátridas invisibles al sistema jurídico y social, ya que no cuentan ni siquiera con el derecho a voto, y esto pues definitivamente les afecta al momento de elegir a sus representantes en cada país, ¿verdad? Las soluciones que nosotros pues hemos estado investigando se dividen en seis, ¿verdad? La número uno sería la aplicación efectiva al marco legal, fortalecer la aplicación de leyes nacionales e internacionales que ya existen. El problema no es solo de normas, sino de la implementación.
De nada nos sirve, ¿verdad? Que las leyes estén pues ya vigentes si, como les digo, nosotros mismos compartimos en nuestra sociedad la discriminación. El mecanismo para apátridas sería facilitar el procedimiento y que fuera accesible para las personas apátridas para que obtengan un reconocimiento jurídico y documentación oficial. Y el acceso a la justicia, garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos con dignidad e igualdad, sin barreras económicas ni lingüísticas. Otra o solución propuesta por nosotros serían políticas públicas de inclusión. Eh, Debería ser por lo menos darle un porcentaje a cada empresa para que pueda contratar a personas de un grupo, por ejemplo, LGTBQ+, debería ser por lo menos exigido por parte de nuestros representantes para cada empresa, ¿verdad? La educación en derechos humanos, promover el conocimiento público sobre los derechos de las minorías, su historia, cultura y marco de protección. Y como última solución, nosotros presentamos el Registro Universal de Nacimientos, garantizar que todo nacimiento sea registrado para prevenir la apatria desde el origen, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Eh, También, ¿verdad? Presentamos el punto de las conclusiones. Eh, en este caso, pues el Estado tiene la responsabilidad primaria de promulgar y aplicar leyes que prohíban toda forma de discriminación, garantizando la inclusión de las minorías en el desarrollo económico y social del país. Actualmente, pues nuestro compañero Freddy expuso sobre los puntos históricos y se nos hace fácil pensar de que la discriminación y el racismo es una cosa del pasado. Sin embargo, pues en nuestra sociedad actual nosotros podemos ver ejemplos muy claros en los cuales todavía prevalece el racismo. Yo les comentaba a los compañeros en las reuniones, ¿verdad?, que tuvimos para preparar esta presentación, que para no ir tan lejos tenemos el caso, ¿verdad? Fue muy sonado en las redes sociales, donde una persona de color fue sometida por dos policías blancos en Estados Unidos y lo sometieron de tal manera que hasta perdió la vida a la persona, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que nos aborda hoy en día, no es una cosa del pasado. También, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, nosotros mismos en ocasiones, pues, hacemos entre nuestros grupos de amistad algún tipo de molestadera, solo es broma, dice uno, pero realmente eso no debería ser tomado ni siquiera en broma, ya que es un tema muy delicado, no solamente para las personas de color, sino también para las personas indígenas que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Y la conclusión número 2 sería la lucha contra la discriminación debe ser una prioridad central de todas las decisiones políticas. Es fundamental fomentar el conocimiento público de la historia y cultura de las minorías y emitir documentación que permita a las personas comprobar su identidad. Y como conclusión tercera sería el Registro Universal de Nacimientos. Esto sería una herramienta muy buena para prevenir de forma eficaz el grupo de las personas apátridas, ¿verdad? Los cambios en fronteras y leyes de nacionalidad pueden crear vacíos legales que afecten el desarrollo integral de las personas desde la infancia. Y como último punto, yo tengo acá un pensamiento que nosotros buscamos con el grupo, ¿verdad? Y el pensamiento dice, la protección de las minorías y la erradicación de la patria son pilares fundamentales de toda sociedad que pretenda ser verdaderamente democrática y justa. Adicional a esto, la compañera Liceli nos trae una última actividad, entonces el tiempo con ella. Muchas gracias. Gracias, compañero. A continuación les voy a presentar un video sobre un caso de las personas apátridas que llegaron como refugiados a Argentina.
Solo una pregunta, Liseli, no tiene audio. Gracias, licenciada. Ahorita voy a ver eso. Creo que No tienes sé que si ahí se dejar escucha. tu... No nos escucha. ¿Se escucha ahora o no? Todavía no. Ahorita reviso eso, disculpen. Si puedes, eso te iba a decir, dejar de compartir, luego le das en un compañero escribe que le pongas compartir y compartir con audio. Gracias. Hola, hermano. Был художник один, домик имел и холсты, но Vamos a comer icra, árabes y pollo al horno. Cruzamos hasta que llegamos a Polonia y de Polonia a Austria y estuvimos en un campo de refugiados en Austria bajo el dominio francés. родом картины. De ahí salimos para la Argentina. Yo nací en Rusia y mi hermano Misha en Austria. Vos no sos muy amante del árabe, ¿no? De las árabes, sí. Sí, de las turcas. De las turcas, sí. Estoy en la Argentina hace muchos años, pero no puedo salir a ver a mi familia que está en Austria. Fui a la embajada rusa, no me reconocieron. Entonces soy apatria. En la embajada austríaca negaron que yo era austríaco. Me dijeron que vaya a la embajada rusa, porque mis padres eran rusos. Fui a la embajada rusa y me rechazaron también, me negaron porque decían que antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia. Mi hermana Sonia viajó sin nacionalizarse. ¿Por qué nosotros no? Porque a alguien le habrá hecho el pasaporte medio trucho. No, Bueno, no, legal. me sentí mal porque si vos figuras en un papel que naciste en tal lado, que te nieguen la identidad, no es nada lindo. Prisionera, sin derecho de nada. Libre para la Argentina, pero al resto del mundo no. Y bueno, tenés que hacerte argentina y sacar pasaporte argentino. ¿Y me van a dejar salir? Y por supuesto. Y después agarré y digo, bueno, si voy a tener tantos problemas, agarro, me hago argentino y listo. Me hice argentino y bueno, acá estoy. То влюблен и всерьез. Directamente iré al tribunal, al juzgado ahí y decir que te querés hacer nacionalizar. No. Пожалуйста, чтоб мне дали паспорты, pero я хочу ехать туда, смотреть моих детей. Ahí está. Спасибо. Своей жизнью для тебя превратит цветы. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes, jóvenes. Yo los felicito mucho. Creo que el último grupo, porque ustedes son el último grupo, ¿verdad?, en exponer, pues realmente cerramos con broche de oro, podría decirles. Los felicito de verdad, hicieron un muy buen trabajo y sí, yo les puedo decir que todavía a mí me hubiera gustado que nos concentráramos un poquito también en las soluciones que se pueden dar a estos problemas, ¿verdad?
Yo considero que cada país debería de tener una institución adecuada o una institución que se dedique específicamente a erradicar precisamente eh, esas personas, las que no tienen todavía una identidad. Miren, pues aquí en Guatemala, cuando yo trabajé en RENAP, tuvimos una comisión, fuimos a... Ustedes han de conocer un municipio que se llama Nentón, en Huehuetenango. Tuvimos una jornada de inscripción de personas, ¿verdad? Para que tuvieran ya sus documentos, porque estas fueron unas personas que a partir de la guerra que hubo, el conflicto armado y todo, tuvieron que irse a la frontera, entonces vivieron mucho tiempo en México y regresaron aquí a Guatemala con hijos que no los registraron ni allá en México ni aquí en Guatemala. Entonces crecieron así sin identidad prácticamente, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que nosotros fuimos un grupo como de 4 personas para registrar y más personal, ¿verdad? De RENAP. Hicimos una jornada de 2 días únicamente porque no podíamos estar mucho tiempo por las condiciones de clima. Fuimos, creo yo, en un tiempo en que no debíamos, pero había mucha lluvia y el calor era demasiado húmedo. Ahí nunca se quita el calor, ¿verdad? Pero era demasiado húmedo, entonces no pudimos trabajar. Nosotros habíamos creado una instalación así como que imprevisto, ¿verdad? Todo de imprevisto, pero sin embargo, y pues hubo muchos problemas en cuanto a la electricidad y por ende pues no teníamos como que el sistema integrado en el equipo de cómputo que llevábamos. Pero sinceramente les digo, ese fue un tiempo nada más que dio el Estado al Registro Nacional de las Personas. Y esto era cuando el Registro Nacional de las Personas empezaba con sus actividades, ¿verdad? Que se desligó de la municipalidad y que todo el mundo decía que RENAP no servía y que maltrataban a todo el personal de RENAP porque no estaban, porque no había una certificación, porque en fin, un montón de cuestiones de que la gente a veces no entendía que todo inicio cuesta, ¿verdad? Y ahora pues ustedes saben la facilidad que tiene uno y cualquier cosa que uno necesita en cuanto a la identidad de la persona desde su nacimiento hasta su fallecimiento lo encontramos en RENAP. Pero en ese entonces me recuerdo yo que yo personalmente hice en un día alrededor de 120 inscripciones y se quedó mucha gente sin inscribirse por el tiempo y por las inclemencias del tiempo que les mencioné, ¿verdad? Pero esta es una buena forma también para ir erradicando esas personas apátridas. Y yo solo quisiera hacerles una pregunta a los del grupo. ¿Por qué creen ustedes que se vuelve una persona apátrida? O sea, ¿cuál es el motivo principal? Porque motivos hay muchos, pero un motivo principal para que una persona se convierta en una persona apátrida. Buenas tardes. Uno de los motivos principales en muchas ocasiones se da en los linderos de los países, debido a que en muchas ocasiones no se sienten parte del país. En la actualidad se está dando mucho esto en algunas fronteras que se encuentran entre El Salvador y Guatemala, de que hay personas que se sienten más apoyados por el gobierno salvadoreño que por el gobierno guatemalteco. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas no se sienten parte del país. Y algunos temas también de falta de oportunidades, temas económicos. En Europa, con la disolución de ciertos estados, se dio mucho esto, la extinta Yugoslavia, que habían personas que eran de 1, 2, 3 países. Un ejemplo, estamos en el Mundial. Hubo una persona que jugó para 3 países distintos: Yugoslavia, Serbia y Hungría, si no estoy mal. Entonces,
Esos temas son los principales que se pueden dar en la actualidad, como les menciono. Hay personas en El Salvador, en la frontera de El Salvador y Guatemala, que tienen esa discrepancia si pertenecer a Guatemala o El Salvador. Entonces, sí, como allá, ustedes saben que hay muchos lugares los cuales se convive ciertas poblaciones de ambos países y no hay una delimitación tan clara. Ese sería un comentario. Excelente, sí, muchas gracias ahí por la respuesta. Y realmente aquí en nuestro país, en Guatemala, la razón principal, pienso yo, ¿verdad? Y creo yo que ustedes también lo pueden constatar, es que se da ese estado de las personas porque hay muchos niños nacidos en comunidades rurales o indígenas en donde el acceso a un registro civil es bastante limitado. Entonces las personas no hacen por registrar a sus niños y así van creciendo y por eso se convierten también en personas apátridas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario con respecto a este tema. Y este tema lo voy a incluir también, jóvenes. La verdad, yo sí los felicito mucho, hicieron un muy, muy buen trabajo. Y yo espero que todos los demás compañeros pues hayan estado atentos ahí a todo lo que se platicó y se habló acá, porque de igual manera también lo voy a incluir en el examen. No sé si alguien quiere hablar algo. Jenny, tal vez tú me puedes hacer el favor de enviar de una vez el link de asistencia. El link de ahorita lo envío. Bueno. ¿Alguien que quiera hablar algo o incluso los compañeros del grupo que expusieron? Si se dan Buenas cuenta, tardes. ¿sí? Aprovechando ahí que usted da el espacio, pues Sí. quisiera manifestar nuevamente el agradecimiento y la verdad que el día que usted me preguntó si había recibido el regalo, pues no lo tenía en mis manos en ese momento, pero ahorita sí ya lo tengo por acá y solo para que vea de que sí lo leí y está la verdad que bien interesante porque tiene jurisprudencia de la Corte que es muy, muy importante, la verdad. Entonces, nuevamente le agradezco ahí el regalo y pues a los compañeros también ahí felicitarlos por la exposición, que la verdad que es un tema bien interesante y yo creo que no solo eso, sino que cada uno de los temas que hemos ido abordando, creo que es bien interesante tenerlos siempre presentes porque en el momento que menos se lo espera, pues le hacen algún comentario o alguna consulta a uno. Eh, Bien sabemos, pues aquí pues sabemos compañeros y personas de que ya casi que vamos, eh, ya casi nos viene haciendo falta solo 3 semestres, cada vez pues nos vamos relacionando más con personas profesionales y yo creo que estos temas que sí son de mucho interés para nuestra carrera y los invito también a que sigamos pues preparándonos y mejorando cada día más para poder ser buenos profesionales. Muchas gracias, licenciada. De nada, Luis. Gracias a ti también ahí por la intervención. Y sí, jóvenes, miren, el obsequio que yo le hice a Luis es una Constitución Política de la República de Guatemala con notas de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Es una herramienta muy, pero muy útil, de verdad, para ustedes que van a ser profesionales del derecho. Oigan, entonces yo espero realmente que también en este examen final me saquen la nota máxima. Y a mí no me importa, si 10 me sacan una nota máxima, yo a los 10 les envío un presente. Y si todos sacan la nota máxima, igual, ¿oyeron? Entonces, por favor, jóvenes, el día de mañana no vayan a faltar a su clase, porque de lo que hablemos el día de mañana también lo voy a incluir en el examen. Yo de verdad les deseo muchos éxitos, no sé si pues algún día nos vamos a volver a ver o si los voy a tener el honor de conocerlos personalmente, pero yo les deseo muchos éxitos. Vean, este curso, que a pesar de que es un curso seminario, ¿verdad? A veces no mucho le dan importancia o dicen, no, mejor derecho probatorio o mejor oratoria forense o mejor cualquier otro curso tal vez más conocido, pero este en realidad abarca muchos temas muy importantes. En el programa están 9 temas únicamente.
que uno tiene también la disponibilidad de poderles cambiar el título o agregar, ¿verdad? Entonces yo por eso les agregué uno más, pero realmente de los años que yo llevo de estar dando este curso, hoy me estoy muy satisfecha porque sé que cada grupo trabajó a conciencia y le hicieron un muy, muy buen trabajo. Los felicito de corazón y espero que sigan disfrutando del Mundial. Y ya se pueden desconectar. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Aprendimos licenciada. bastante Gracias, en este Buen día, licenciada. Feliz licenciada. tarde. Tarde.